Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Comenzó la novela del verano, la de todos los veranos, la de finalizar julio y gran parte de agosto. El mercado europeo cierra normalmente sus puertas el 31 del octavo mes del año. Y generalmente por estas épocas, James es cliente habitual de todos los diarios, de las revistas, de los portales, de las noticias callejeras, de las sueltas, de aquellas que van al menudeo y al por mayor igualdad. Es el jugador que más aparece y en el último tiempo ha ocupado las primeras planas en cuanto a probables operaciones se refiere. Y esta del 2021 no va a ser la excepción. Esta campaña de fichajes apunta a que su nombre va a estar por todas partes. Inicialmente, su representante, el señor Méndez, lo ofreció al fútbol italiano, concretamente al Milán. Resulta que a esta altura lo del Milán se ha ido enfriando. El Milán hizo oficial ayer su quinto fichaje, Fodé Touré, un defensa procedente del Mónaco, firmó hasta el 2025, lucirá la camiseta número 5, tiene 24 años, se formó en el PSG antes de pasar al Lille en el 2017. Fichó por el Mónaco en el 2019, jugó 74 partidos, es internacional sub-21 con Francia en 8 ocasiones y fue internacional absoluto con Senegal. El Milán entonces cierra por ahora un ciclo de contrataciones que le han generado una erogación cercana a los 55 millones de euros. Ha fichado a Giroud, Oliver Giroud, a Maignan, a Tomori, que estaba en préstamo, y a Tonali, que estaba en préstamo. Ya son 5 entonces, y el nombre de James no volvió a aparecer por ninguna parte. Hoy aparece, sí, en la prensa inglesa, en The Telegraph, que el dueño del Everton, el señor Moshiri, gastó más de 400 millones de libras esterlinas desde el año 2016 en jugadores sin cumplir la meta de meterse en torneos europeos. El último gran fracaso de la mano de Ancelotti, a quien tenían ya colgado contra la pared y se le apareció la Virgen, con eso del Real Madrid y la etapa de transición, porque pues llega al Real Madrid y parece que no tiene ningún poder de decisión. Miren lo de Ramos, miren lo de Varane, miren lo de Díaz, lo de Bale está ahí, que a Vinicius lo prestan, un montón de cosas pues nacidas en la organización misma de la institución, que necesita ahorrar un montón de euros para poder terminar con el estadio por un lado y por el otro, teniendo en cuenta que la pandemia no le permite el ingreso de público al estadio, al Bernabéu o al de Valdebebas. Entonces tiene que o bajar los salarios, cosa que no han permitido algunos jugadores y por eso prefieren marcharse, o simplemente juntar algunos dividendos, algunas divisas independientes de transferencias para poder hacerse a un jugador, sea Haaland, muy difícil, o Mbappé, que parece por ahora bastante complicado, aunque tarde o temprano llegará a ser jugador del Madrid. Entonces Ancelotti casi que se salva por la renuncia de Zidane, porque no había otro, y el Madrid, en donde tiene todavía amigos, además con fama de buen tipo, y parece que es muy buen tipo, otra cosa es que sea buen técnico, lo llevan y queda entonces solucionado en parte el problema del Everton, que lleva otro técnico que tiene obviamente un pensamiento completamente diferente, y por eso asoman hoy en Telegraph, como les contaba, un listado de jugadores
que tendrían que abandonar la institución para poder hacer caja, porque es un equipo que tiene dificultades económicas y el técnico ya pidió a algunos jugadores como Lenglet, por ejemplo, que juega en el Barcelona. Para salir de unos y contratar a otros, pues la operación debe y tiene que comenzar. Y en esa lista de jugadores que están a punto de dejar la formación del Everton, en la eventualidad de que aparezcan ofertas, esa lista está encabezada por James. Y también aparece Yerry Mina, porque pues si quieren al Lenglet es porque no les interesa la presencia del colombiano. Entonces, el listado vuelve a poner en vitrina a dos jugadores que en Colombia son muy queridos. Aquí en el medio, pues todo el mundo sabe que hay no solamente respeto, sino en algunos casos veneración injustificada, pero existe para este par de jugadores. Lo de Mina me parece absolutamente normal. Es un jugador con unas deficiencias enormes, ya debidamente expresadas, explicadas hasta la saciedad. Es un jugador de altísimo costo. Han ganado mucha plata con él. Y ahora pues llegó el turno de ponerlo en vitrina. El asunto es quién lo compra por la plata que dicen vale, en primer lugar, y en segundo lugar por lo que él cobra. Lo de James es muy parecido. James ya no tiene problema, él fue gratis al Everton, o sea que perfectamente podría ir gratis a otro lado. Lo que hay que descargar es el asunto de su salario. Hasta ahora no es fácil, no es sencillo que aparezcan equipos que puedan pagar por un jugador que permanentemente se lesiona y que no tiene continuidad, pues que puedan pagar 5 millones de euros mínimo por temporada. Entonces la situación viene grave, son 5 o 6 jugadores los que han puesto en vitrina, de acuerdo a Telegraph, los 2 colombianos y 3 más. Ya el técnico Benítez ha hecho el arqueo respectivo, necesita unos jugadores de determinada clase y necesita que salgan otros para poder contratar a esos jugadores, porque con las circunstancias que rodean actualmente el fútbol internacional no se puede tener una plantilla muy numerosa y muy costosa. Hay que buscar costo-beneficio, no solamente jugadores que tengan unas posibilidades de ser pagados, o sea, económicamente viables, sino también que encuentren deportivamente una respuesta que estos jugadores que van a salir no la tuvieron. Entonces, desde el dueño, el señor Moshiri, hasta el técnico actual, Rafa Benítez, pues casi todos conceptúan, de acuerdo a la información periodística, que es necesario hacer una nueva revolución en el Everton, porque este proyecto fracasó, este proyecto no lo llevó ni siquiera a la competencia mínima. La competencia mínima era la Community, un torneo nuevo, ¿no?, en el que participan los octavos, los novenos, los séptimos, todos los que no pueden ir a Champions o que no pueden clasificar para Europa League, y ni siquiera a ese asomaron, Bueno, vamos a estar entonces pendientes de qué pueda pasar durante todo este tiempo. Lo cierto es que mientras James no juegue, va a ser muy difícil que lo convoquen a la selección nacional, por lo menos eso es lo que yo pienso. Vamos a esperar a que comiencen las ligas, los próximos partidos de clasificación o de clasificatorias son en el mes de septiembre, ¿verdad? Entonces, pues digamos que todavía hay tiempo, pero hay que jugar, hay que competir, hay que estar en forma, hay que llegar en una condición medianamente competitiva, ¿verdad?, para poderse poner en vitrina. ¿Estamos? Yo creo que está claro para todo el mundo. River, post Santos Borré, perdió con Colón 2-1, jugando en condición de local. Estuvo Carrascal en el campo, solamente recibió 5 puntos de calificación. Fontana fue el 9 del equipo de Gallardo, 3.5 de calificación. Hay un hecho particular, independiente de la salida de Borré, y es que están llegando mucho al arco contrario, pero no la meten. Algo muy parecido a lo de la selección colombiana de fútbol. Contra Argentino Junior en Copa tuvieron 10 remates.
y ayer contra Colón 21. 8 fueron con muy buena dirección a puerta y el gol no asoma. Nos faltó eficacia. Eso será clave para la llave, ha dicho Marcelo Gallardo, pensando en lo que sigue en ambos torneos. Los números son rojos en cuanto a gol se refiere. Coincidencia, ¿no? Porque si bien Borré fue el goleador del ciclo de Gallardo, también es cierto que en el último tiempo había tenido la pólvora mojada. River no gana, River se compromete en una semana en 2 torneos, pierde contra el campeón que tuvo un jugador menos en la cancha, sin dejar buenas maneras futbolísticas, y en Copa pues tampoco fue una lúcida presentación. En términos generales ya empieza a extrañarse algunos jugadores que se fueron, entre ellos el colombiano, y los números no son buenos pese a que la presencia en el área rival existe. De Carrascal dice el diario deportivo Olé, 5 puntos. Jugando libre cerca del área rival provocó la expulsión de Piovi. Al revés del equipo fue de mayor a menor. O sea que comenzó muy bien, pero no terminó tan bien. Bueno, comenzó nuestra liga. Y pues enmarcada en el suceso de Atlético Nacional que van a tener que resolver pronto. Me parece que lo que se está haciendo con Nacional es un atraco a mano armada, y me perdonan pues el término tan contundente, tan puntual, pero creo que se están violando todas las normas, que ya una égida deportiva no tiene sentido. En cuanto a aplicación de normas se refiere y restricciones en particular, pues ya todos saben cómo es la historia. El TAS, que es el último tribunal deportivo, ¿no?, ya falló, ya Nacional cumplió de acuerdo a ese fallo, por lo tanto, cualquier restricción o castigo deportivo por incumplimiento no es viable, porque ya esa instancia terminó, ahora se habla de justicia ordinaria. Y en cuanto se refiere a la justicia ordinaria, en ningún lado hay restricciones. Simplemente es un proceso distinto, es un proceso de foja cero que no tiene nada que ver con el asunto deportivo. Por eso es sui generis la aplicación que hace la División Mayor del fútbol colombiano. Pero bueno, eso seguramente se resolverá, porque no puede haber una injusticia durante mucho tiempo, y más tan marcada, tan clara y tan evidente. Más bien me preocupa la postura del señor Martán, que es una postura amenazante, me parece que de suyo grosera. No es la primera vez que asume este tipo de posturas, él y su equipo. Recuerden que recientemente, con la solución o resolución de la clasificación para el ascenso, pues encontramos exactamente un punto de rebeldía similar. Ahora amenaza con ir a la FIFA. Yo creo que esto tiene que estar en los tribunales, tiene que estar en manos de la justicia y de acuerdo a los órdenes respectivos, un orden deportivo y un orden jurídico. Pero yo no creo que sea buena idea eso de estar amenazando, porque pues esas conductas mafiosas no son buenas, ni para la DIMAYOR, ni para el fútbol, ni para los dirigentes. Primero, que no generan absolutamente ningún miedo, pues yo no creo que exista en Atlético Nacional o en el fútbol colombiano algún miedo por la amenaza de Martán. Yo lo que creo es que una vez más va a quedar mal él, porque no es la primera vez, y la misma DIMAYOR, ¿no?, y el mismo fútbol colombiano, que va perdiendo credibilidad ante la gente decente. Porque no crean, gente decente hay todavía, sí, claro, y mucha. Entonces esa gente pues entiende que este no es el proceder y que las cosas tienen que ser llevadas de otra manera. Me parece que la tutela presentada por los jugadores, a los cuales se les inhibe el derecho de competir y de trabajar, al lugar, y que obviamente los tribunales serán los que determinen si eso es viable o no es viable. Y se acatará, por supuesto, me imagino que así será, porque en cuanto se refiere a cada una de las instancias y dependiendo de la órbita en la que se maneje, pues se respetan las decisiones, cosa que no ha sucedido en el caso del TAS
y que es lo que tiene verdaderamente enredada la situación. Comenzó el campeonato y comenzó con buenas noticias. La primera es que se han marcado goles. Solamente a esta altura 2 equipos han dejado de anotar, que son Jaguares y Patriotas Boyacá. El resto consiguieron buenos números, no solamente puntos, sino buenos números. La victoria del América, la victoria anoche de Millonarios, la del Bucaramanga en condición de visitante, la del Deportivo Cali en Bogotá, casi que en la última jugada. Deteniéndome en un par de partidos, voy a hablar de los que tuve cerca. El que comenté el día sábado, América Junior, y anoche vi Pasto Millonarios. Lo de Junior es muy simple, ¿no? El efecto de una expulsión irresponsable, además con el añadido de una mala administración de los recursos. Primero, el control del partido lo tenía el Junior, iba ganando el juego. Es cierto que las instancias de riesgo las poseía el América, pero Junior no sufría el partido, no lo sufría, manejaba el juego, lo ganaba y lo manejaba. América lo perdía, creaba algunas instancias ofensivas serias, pero no era lo suficientemente claro en la administración del partido mismo. Llega la expulsión de Fuentes, irresponsable por demás, ¿y qué pasó? Pues hombre, la reorganización no fue correcta. No es la primera vez que Inestrosa juega de lateral izquierdo, por si acaso. Ya había tenido en ocasión anterior la obligación de hacerlo por hechos similares. La expulsión también de Fuentes, un jugador que va a tener que revisar su carácter, porque futbolísticamente no tiene ningún reparo. Cuando llega el momento de la expulsión y Junior tiene que manejar la inferioridad numérica y la recomposición de su estructura, ahí es en donde falla. Falla Perea, fallan los jugadores, hay algunos como el caso de Ángel que entra frío, hay algunos errores provocados y hay otros errores naturales sin provocación. Digamos que el tercer gol del América es un error provocado por presión sobre Inestrosa, pero uno no se explica la soledad de un hombre como Ramos, como tampoco la soledad para el remate de un jugador como el chileno, que llegó desde atrás solito a un espacio completamente libre, y que es un espacio que también había quedado libre en esa, o que quedó libre también en esa jugada de Ramos. Entonces, a ver, con Manjarrés en el medio campo, el Junior tenía poca experiencia, pero buen manejo de la situación. Y Rodríguez se comportaba como el de ida y vuelta, con un par de remates, uno de ellos que termina en gol. Perfecto. Pero en materia defensiva vienen los inconvenientes. Cuando las modificaciones se hacen, entra Ángel, y sin Ángel incluso ya habían quedado algunas brechas en la mitad del campo para que el contrario aprovechara. Y por ahí llegaron 2 goles, uno cercano al arquero y otro al borde del área. Entonces hay que revisar ese funcionamiento y cómo entran los jugadores que en un momento determinado se convierten en alternativa, y cómo hay que reparar frente a una instancia como esta, que fue la expulsión, una expulsión con un altísimo precio. En otras palabras, hasta la expulsión, sin ser más que el adversario, sino trabajando el partido en posesión de pelota, en transiciones cuando lo recostaban y en eficacia porque había metido un balón y había metido otro que no fue legalizado, porque para mí esa pelota que Noboa sacó, ese balón revisado y todo fue gol. Para mí esa pelota entró, el cuerpo del arquero tapó para el VAR la posibilidad de la observación clara y definitiva. Pero listo, no pasó, ya está. Junior tenía el partido, pero lo desubica la expulsión. Y el América desde el vamos, muy al estilo Osorio, con jugadores por fuera, esta vez sin regalarse atrás, jugó con 4 básicos, un mediocentro, 2 interiores, uno de ellos Quiñones, que estuvo en muy buena forma, incluso jugando como extremo, terminando el partido, que por ahí sabe hacerlo, extremo por la derecha, enroca los extremos,
utiliza piernas naturales y piernas cambiadas, utilizó 3 jugadores diferentes en el primer tiempo a los del segundo tiempo en función de ataque, incluido un intercambio de posiciones. O sea que variantes hubo y el América mostró muchas cosas. Al final se aprovecha de los errores del rival y lo liquida. Lo de Millonarios fue otra cosa, ¿no? Millonarios respondiendo a la estructura habitual, su 4-4, con ausencias importantes, pero también con regresos importantes. Pero quiero simplemente quedarme en Rivaldo. Rivaldo hizo un partidazo, pero partidazo. Lo que pasa es que Uribe marca 2 goles y lo pone por encima de las preferencias a la hora de la elección del jugador más destacado. Pero no nos engañemos que el trabajo ofensivo y defensivo de Rivaldo lo puso muy alto. Y quiero resaltar eso porque es el primer partido del campeonato, porque el remate del torneo anterior para él no fue bueno. En cambio ahora lo vi comprometido en defensa, lo vi comprometido en ataque con esas diagonales mortales. El gol es precisamente producto de una de esas diagonales. Es un jugador que sorprende por velocidad, por cambio de ritmo, desequilibra y hay que seguirlo mirando. Obviamente, como es un jugador en formación, tiene altibajos ya demostrados, pero que es un jugador capaz, es un jugador capaz. Comenzamos bien, espero que sigamos bien, porque pues no van a faltar los abogados y los dirigentes que amenazan y alteran el ecosistema de un fútbol que, algún día va a tener que jugarse en paz, ¿o no? Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.